Querida familia, compartiros con gran alegría que este año tengo el don y el regalo inmenso de poder acompañar a una comunidad neocatecumenal en su camino de vida cristiana, en los encuentros y celebraciones que esta realidad de la Iglesia vive y tiene, lo cual es una riqueza como tantas otras realidades y movimientos dentro de la Iglesia. Entonces, en el camino neocatecumenal hay una especie de trípode, ¿no?, que a través del cual se crece y se vive la fe y se comparte. Y nada, lo digo porque un día a la semana tenemos una celebración de la palabra, en torno a una palabra, a un tema, a un ámbito, a una realidad de nuestra fe. Entonces, en la medida de lo posible, hoy he tenido un poco de tiempo y os lo comparto por si a alguien le sirve. La celebración de esta semana gira en torno a la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia?, ¿no? Pues bueno, me ha nacido compartirlo a raíz de varias preguntas que he recibido por Instagram o por WhatsApp. ¿Qué es la Iglesia? ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Es preciso la Iglesia? ¿Uno puede salvarse sin la Iglesia? Yo creo en Dios pero no en la Iglesia. Yo hablo directamente con Dios. No necesito de papa, ni de obispos, ni de curas, ni de monjas, ni de nada, ¿no? Pues bueno, aquí van 3 preguntas que si os sirven para reflexión personal o para compartir o en conversaciones o para, pues bueno, transmitir la fe. Yo aquí lanzo y a cada uno que coja lo que quiera, ¿no? Como un buffet libre donde cada uno se sirve. Entonces, un poco lo que me nacía compartirles esta noche a esta comunidad, hay una pregunta que creo que todo cristiano tiene que estar constantemente haciéndose, ¿no?, y planteándose. Y es ¿qué es ser cristiano?, ¿no? ¿En qué consiste ser cristiano? Yo voy a misa, rezo de vez en cuando, hago obras de caridad, tengo devociones o oraciones personales, pero un poco esta pregunta de fondo, ¿qué es ser cristiano o en qué consiste la vida cristiana?, creo que es bueno, ¿no? En un mundo en el que hay tantos problemas de identidad, en el que uno muchas veces no sabe lo que es o no sabe para qué ha sido creado, un poco como cristiano, como iglesia, como miembro de esta familia, creo que es bueno hacerse, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? ¿En qué consiste ser cristiano? También era el tema que en la convivencia de jóvenes que tenemos aquí en Moncada tratábamos, ¿no? Esto de ser cristiano, ¿por dónde van los tiros?, ¿no? Pues un poco les compartía que la fe, ser cristiano, tiene 3 dimensiones. Muchas veces vemos a tantos cristianos de nombre o de boquilla, ¿no? Yo soy cristiano pero no voy a misa. Yo soy cristiano porque me bautizaron. Yo soy cristiano, creo algo, creo que hay algo, pero bueno, eso de la iglesia, los sacramentos, no me va mucho, ¿no? Entonces un poco esto es como tener un amigo, ¿no? Dices, yo, pues bueno, conozco a José Luis, pero nunca he quedado con él. Lo conocí de pequeño, pero hoy en día hemos perdido relación. Pero sí es mi mejor amigo, ¿no? Un poco con la imagen esta de cuidar las amistades, de tener un encuentro frecuente, ¿no?, continuo con un amigo cuando uno le va conociendo, ¿no? Por eso la fe, la vida cristiana, el ser cristiano tiene 3 dimensiones. No solo es el ser cristiano, que es lo primero y fundamental. La fe tiene estas 3 dimensiones: el ser cristiano, el creer como cristiano y el vivir como cristiano. Es algo que también en las últimas predicaciones he podido compartir. Uno empieza a ser cristiano porque Dios lo elige, lo llama, lo ama, lo consagra, ¿no? Esto empieza en el bautismo, esa configuración ontológica, esa configuración radical, profunda de todo nuestro ser con la Santísima Trinidad, ¿no? Por eso uno empieza a ser cristiano el día del bautismo, el día en que uno es configurado con Cristo, empieza a ser miembro de la Iglesia, es, ¿no?, consagrado como templo del Espíritu Santo. Esto es lo fundamental. Por el bautismo uno empieza a ser cristiano. Pero no solo eso, ¿no?, porque vemos a muchos cristianos bautizados, millones en todo el mundo, cada día más, que no creen como cristianos y que no viven como cristianos, ¿no? Por eso la plenitud de la fe dentro de las limitaciones de este mundo, ¿no?, la plenitud de esa amistad con Cristo no es solo haberlo conocido de pequeño o haber oído hablar de él, sino la intimidad, el encuentro diario, constante, frecuente, ¿no? José Luis puede haber sido mi compañero en infantil hace 20 años, pero si hoy en día no mantengo una relación directa, continua, frecuente con él, pues bueno, no sé hasta qué punto le puedo considerar amigo mío, ¿no?, o mejor amigo. Por eso las 3 dimensiones de la fe son estas: ser cristiano el día de tu bautismo, haber sido consagrado, configurado con Cristo, y luego esa semilla que es plantada en nuestro bautismo, que es la fe, ha de ir desarrollándose, ha de ir cultivándose. Si tú plantas la semilla, bien está plantada, y no la riegas, se muere. Gracias a Dios la fe
en muchas personas desde el día de su bautismo queda oculta, queda un poco ahí apagada, unas pocas cenizas que siempre puede resurgir, ¿no? Y no se puede borrar, siempre estamos a tiempo de volver a encender esta llama. Por eso esta semilla que es plantada el día del bautismo necesita ser cultivada, regada para que dé fruto. Aquí están estas dos dimensiones. Creer como cristiano, profundizar y crecer en la fe. Esto es la semilla que se nutre y que es cultivada para crecer. Y vivir como cristiano, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Que es aquello que dice el Señor en el Evangelio. Os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, que vuestro fruto sea abundante. Por eso un poquito las dimensiones de la fe o el ser cristiano consisten en esto: ser cristiano, haber sido bautizado, elegido, amado, llamado, consagrado por Dios; creer como cristiano, todo el tema de la fe, de los dogmas de la Iglesia, aquello que, como en una pastilla de Ave Creme, sintéticamente está condensado en el credo, todas las verdades de fe, porque mucha gente dice esto: yo soy cristiano, pero bueno, eso de creer en la Eucaristía, que ahí está Dios, eso de creer en la vida eterna, a mí me va más la reencarnación, o eso de que la Virgen concibió virginalmente y luego siguió virgen. Pues bueno, hay gente que hace de la fe un poco un buffet, ¿no? Va arrancando páginas del Evangelio o hace la fe a su medida, ¿no? Y luego la otra dimensión, vivir como cristiano, dar frutos, ¿no? Todo el tema de mi relación con el dinero, con el trabajo, con las ideas políticas, con la sexualidad, con las relaciones, con el ocio, la distensión, las amistades, ¿no? El cristiano no se acaba su fe de puertas de la iglesia para afuera, ¿no? Yo vengo a misa de 11 a 12 y luego de puertas de la iglesia para afuera, mi relación con la sexualidad, con el amor, con la afectividad, con las amistades, con la política, con el dinero, con el ocio, con todo lo que son mis aspectos de mi vida, con el trabajo, Dios ahí no se tiene que meter. Dios no se tiene que meter ni en mi corazón, ni en mi bolsillo, ni en mi cartera, ni en mi bragueta, ¿no? Aunque es un poco escandaloso, pero es así, ¿no? Entonces aquí está el desafío, no solo de ser cristiano al haber sido bautizado, sino creer como cristiano y vivir como cristiano. Entonces, un poquito, esta es la idea, ¿no? Pues bueno, un poco les compartía que la idea del camino no catecumenal, al igual que todas las realidades de la Iglesia, es hacer discípulos, ¿no? El Señor, cuando resucita, dice a la Iglesia, a los apóstoles: id, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y haced discípulos, ¿no? Haced cristianos. Todas las realidades de la Iglesia en sí misma, en todos sus movimientos y carismas, existe para esto, para hacer discípulos, para hacer cristianos. Por eso en esta realidad concreta, en este movimiento, se nutren, ¿no?, de un itinerario a modo de pasos, los que conocéis un poco más esta realidad, y tiene un trípode, ¿no? 3 pilares fundamentales con los cuales crecer en la fe, que es una celebración de la palabra semanal, la celebración de la Eucaristía también, y luego también una vez al mes una convivencia, un día de encuentro para compartir la fe, para escuchar los testimonios de los hermanos y ayudarse, ¿no?, a quererse, a conocerse y a caminar juntos. Por eso un poquito también esto no es solo para el camino, sino para todas las realidades de la Iglesia. Cada movimiento, juniors, carismáticos, Hakuna, el Opus Dei, todas las órdenes y congregaciones religiosas, todos los grupos de fe y todas, ¿no?, todas las comunidades de fe, nuestras comunidades parroquiales, viven la fe y crecen en la fe, cada uno según su cauce, su fuente, ¿no? Ahí da la misión de los párrocos de poder nutrir y hacer crecer a la comunidad cristiana. Entonces los cauces estos concretos o las fuentes o manantiales donde bebemos la fe, pues bueno, son estos 3 encuentros. Por eso cada encuentro de la palabra, cada celebración de la palabra gira en torno a un tema. Y el tema de esta semana es la Iglesia. Perdonad por todo este rollo, pero es un poco para entender por qué voy a ir subiendo estas reflexiones, ya que las preparo para la comunidad. Pues bueno, si a alguien le sirve, pues bendito sea Dios, ¿no? Entonces hoy el tema de la Iglesia, que es un tema que a muchos, ¿no?, pues les chirría, o mucha gente de fuera de la Iglesia no lo entiende, qué es la Iglesia, para qué, si es preciso, pues 3 preguntas que si nos pueden ayudar a entender qué es la Iglesia y cuál es su misión en el mundo y por qué es imprescindible para el encuentro con Cristo, ¿no? La primera, ¿qué es la Iglesia? Pues mirad, la Iglesia no es, primero de todo, ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ¿no? O no solo. La Iglesia está formada por todos los cristianos, por todos los bautizados. Por eso mucha gente cuando dice la Iglesia, la Iglesia, la Iglesia, y tiene sus prejuicios y sus, ¿no?, pues encontronazos o sus quejas y reproches, suele ser contra la autoridad de la Iglesia, contra los que salen en las portadas o contra los que parece que gobiernan de modo ahí un poco arbitrario e indiscriminado, ¿no? Yo voy a hablar con libertad porque es lo que mucha gente piensa. Cuando uno no vive dentro de esto no se entiende mucho, ¿no?
Entonces, la Iglesia no es solo el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, es toda la familia de los hijos de Dios, todos los cristianos del mundo. La Iglesia no es una ONG que sirve para dar de comer a los pobres, ni solo para hacer una asistencia social, aunque también, y es muy importante esta misión en la Iglesia. Por eso, por ejemplo, existe Cáritas, que es la caricia, ¿no?, de la Iglesia a la carne sufriente, a los rostros que están, ¿no?, más necesitados. Pero la Iglesia no es una ONG. Y la Iglesia tampoco es una institución meramente humana, ¿no?, que nos recuerda que debemos ser buenas personas, como hay un manual de ética y ciudadanía que nos dice que tenemos que ser buenos y crecer y enseñar valores. La Iglesia es mucho más que eso. Entonces, para saber qué es la Iglesia, para saber qué es cada realidad que profesamos en el credo, cada cosa que forma parte de nuestra fe, acudimos a la revelación, a lo que Dios nos ha querido decir, ¿no? En la Iglesia no nos inventamos esto no es un chiringuito que los apóstoles se han inventado o que 4 papas ahí un poco en una noche de insomnio dijeron, vamos a fundar la Iglesia y vamos a decir que hay resurrección, que hay sacramentos y que hay que leer el Evangelio todos los días en misa. No, la Iglesia es portadora de un mensaje que ha recibido, la Iglesia es portadora de un don, de un regalo que ha recibido de Dios. Por eso, para saber qué es la Iglesia, para saber qué es el cristianismo, para saber qué es la fe o quién es Jesucristo o qué es la Santísima Trinidad, acudimos a la revelación, a la palabra que Dios nos ha querido dar, ¿no? Es como cuando juzgamos a una persona por oídas, por apariencias. No, acércate, escúchala, conócela y luego ya haces tus valoraciones, ¿no? Deja que esa persona te diga cómo es o que se muestre tal y como es. Pues en la fe es lo mismo, ¿no? Lo que podemos saber de la Iglesia es lo que Dios mismo nos ha querido decir y transmitir. Y aquí está la revelación, la palabra que Dios nos ha querido dar, que está condensada, que está consignada, reunida en la Sagrada Escritura, en la Biblia y en la tradición. ¿Qué es la tradición? Pues todo el desarrollo de la fe. La Escritura nos presenta la palabra de Dios, el mensaje de la salvación, y la tradición, los escritos de los padres de la Iglesia, de los santos, el magisterio de la Iglesia, que continuamente nos está enseñando como maestra, es un poco el desarrollo de esa fe. Entonces, acudimos principalmente también a la Escritura para ver qué es la Iglesia y si la Iglesia nos la hemos inventado o ha sido una iniciativa de Dios. Entonces, si vamos a la Biblia, la palabra, el término con el que se designa a la Iglesia, que aparece por primera vez en la Biblia en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, este término en griego es eclesía. No me voy a poner aquí muy técnico, pero bueno, 2 detallitos, aprovechando que quien escucha esto es porque quiere profundizar un poquito más. Esta palabra eclesía en griego, ¿no?, viene del verbo kalein, ¿no?, que es llamar, que es convocar, y que en el Antiguo Testamento encontramos con el término hebreo kahal. El Antiguo Testamento es escrito en hebreo, luego se traduce, ¿no?, se escribe el Nuevo Testamento y también ya se traduce luego el Antiguo Testamento al griego, y luego San Jerónimo, que era un máquina, traduce la Biblia del griego al latín, y del latín ya las lenguas vernáculas, ¿no?, nuestras, que cada uno hablamos. Entonces, esta palabra iglesia del griego, eclesía, en hebreo, kahal, se utiliza para referirse a la asamblea convocada por Yahvé, por Dios, para el culto. La primera vez que aparece es cuando, o de las veces que más aparece, cuando el Señor saca por mano de Moisés a Israel de la esclavitud de Egipto y les dice, os voy a liberar para que me deis culto en esta montaña, ¿no? Por eso la asamblea convocada para el culto, la asamblea que el Dios convoca para dar la ley, la asamblea que se reúne para escuchar, ¿no?, la palabra de Dios que transmiten los profetas, esa asamblea, esa agrupación, esa comunidad de israelitas, eso es el kahal, eso es lo que luego se traducirá por eclesía. Pero no me quedo con esto, sino con lo importante. La eclesía es una asamblea convocada por Dios, una asamblea, una comunidad convocada, formada por el Señor. Por tanto, la Iglesia es una iniciativa divina. Esto es la idea principal e importante, ¿no? La Iglesia no nos la hemos inventado los curas, ni un papa ingenioso, aunque los haya habido. La Iglesia es un don de Dios, una iniciativa de Dios. La Iglesia es la comunidad, la asamblea que Dios ha querido formar, ¿no?, y la ha querido desde el principio. Por eso el Concilio Vaticano II, el último encuentro de obispos que hubo en el año 1965, para un poco actualizar y ver cómo la Iglesia se presentaba en el mundo y tratar todos los temas, ¿no?, como una ITV de la Iglesia para ajustarse y ser fiel a su misión, dijo esto en el documento que habla sobre la Iglesia. Quiso Dios, en su divina providencia, con su gran amor, formar un pueblo para salvar a la humanidad.
Dios quiso desde el principio salvarnos como pueblo, como familia, ¿no? Por eso vemos, la pandemia nos ha hecho ver que nos necesitamos, ¿no? Que aunque la sociedad se empeñe en hacernos individuos aislados, extraños, solos, ajenos, pues no podemos vivir ni caminar solos, ¿no? Por eso quiso Dios formar un pueblo, quiso Dios salvar a la humanidad reuniéndonos a todos en un pueblo, en una familia, y esto es la Iglesia, ¿no? Y no solo ha querido formar a un pueblo, sino que ha querido plasmar en este pueblo lo que Él mismo es. Dios, la Santísima Trinidad, que es un misterio de comunión, de amor, de unidad, ha querido plasmar, reflejar, pintar en la Iglesia lo que Él mismo es, ¿no? Por eso la Iglesia es el icono de la Trinidad, dirán los teólogos. La Iglesia es el icono, el cuadro, el mosaico que nos muestra qué es la Trinidad, ¿no? Es algo precioso para los que amamos a la Iglesia y nos sentimos parte de ella, saber que a través de la unidad, de la comunión, del amor, de cómo los cristianos vivimos en familia, el mundo puede conocer un poquito más qué es Dios, ¿no? Dentro de nuestra pobreza y de nuestro pecado. Por eso si decimos que es la Iglesia, si acudimos a la Biblia encontramos, y me quedo con esto, no voy a enrollarme mucho, dos imágenes, ¿no? Porque para hablar de Dios y de las realidades que son sobrenaturales, que nos superan, esto es como cuando uno dice, oye tía, que me ha pasado algo tan fuerte que es que no tengo palabras para expresártelo. O como cuando expresamos algo a los niños, que se lo explicamos con ejemplos, ¿no? Sobre todo en matemáticas, y me como 2 manzanas y tenía 3, ¿cuántas me quedan? ¿No? Pues un poco Dios con nosotros, que somos niños, ¿no? Y que todo esto se nos escapa y nos desborda, emplea imágenes. Por eso la imagen que mejor expresa que es la Iglesia en el Antiguo Testamento es la de pueblo, ¿no? Vemos como en el Éxodo y toda la travesía por el desierto es este pueblo liberado de la esclavitud que está en camino, que está en marcha por el desierto hasta la tierra prometida. Esto es la Iglesia. Un pueblo rescatado, liberado de la esclavitud de la muerte, en marcha, en camino en este desierto, que muchas veces es la vida, que es el mundo, hasta la tierra prometida, hasta el cielo, que no se nos olvide que tenemos una meta. Y la imagen que aparece en el Nuevo Testamento es de San Pablo, es que la Iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, ¿no? La Iglesia es un pueblo y la Iglesia es un cuerpo. Hay más imágenes, el rebaño, el edificio de Dios, la Nueva Jerusalén, la viña de Cristo, un montón de imágenes que luego también los padres de la Iglesia desarrollan un poco más, pero 2 imágenes principales con las que la Iglesia se nos presenta en la Escritura son estas: el pueblo llamado por Dios para caminar por el desierto del mundo y el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, un poquito para hablar de la Iglesia, pues vemos esto, ¿no? Es este pueblo, esta familia, por medio del cual Dios se ha querido dar a conocer y ha querido salvar al mundo, ¿no? Por eso cuando la gente dice yo creo en Dios pero no en la Iglesia, pues perdona que te diga, pero una de dos, o no crees en Dios o te has inventado un Dios a tu medida, ¿no? Porque el Dios único, el Dios cristiano, el Dios que nos ha mostrado Jesucristo, se ha querido dar a revelar y se ha querido dar a conocer y se da a conocer cada día en la Iglesia. Es como decir, yo soy del Valencia pero voy al Camp Nou. Pues bueno, una de dos, o no eres del Valencia, porque ir al Camp Nou, no voy a decir que sea un pecado grave, pero casi rozando el palo. Si una de dos, no eres del Valencia porque vas al Camp Nou, o eres del Barça, ¿no? Porque vas al Camp Nou a ver al Barça, no al Valencia. Entonces, si uno es del Valencia, va al Mestalla. Aquí cierro cuña publicitaria, ¿no? Llamo un Valencia. Entonces, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Si quieres creer y conocer al Dios cristiano, al único Dios, al Dios de Jesucristo, pues necesariamente hemos de ir donde Él se ha querido dar a conocer, ¿no? Donde Él se ha querido dar a tratar, a relacionarnos con Él, y es en la Iglesia, ¿no? Entonces, otra frase que decía, por ejemplo, San Cipriano, ¿no? Un santo, un padre de la Iglesia, no se puede tener a Dios por padre si uno no tiene a la Iglesia por madre, ¿no? Pues bueno, ahí lo dejo. Lo primero esto, ¿qué es la Iglesia? Es un don de Dios, una iniciativa divina, ¿no? Es la familia, el pueblo, el cuerpo, mediante el cual Dios ha querido salvar al mundo. Esto es lo primero, es un misterio de salvación, ¿no? No es una institución humana, no es una ONG, no es un chiringuito, una falla, un partido político, una asociación. Aunque tenga estructuras, instituciones, jerarquía, métodos, esté en el mundo, porque somos ciudadanos y estamos en el mundo aunque no somos del mundo, dirá el Señor. La Iglesia es mucho más que eso, ¿no? Es una realidad sobrenatural. Por eso en 2000 años ningún imperio, ninguna ideología, ningún dictador ha podido terminar con ella. Y siento decírselo esto a los que creen que van a acabar con la Iglesia,
que no se va a derrumbar. Podemos pasar momentos de bajón, de crisis, de baches, parece que la Iglesia se ha quedado como un resto, como un pequeño rebaño, pero la Iglesia nunca se va a hundir, nunca se va a destruir, nunca va a desaparecer hasta el final de los tiempos, porque la ha fundado y la sostiene el mismo Dios. Así que a los cristianos también esto es un signo de esperanza. La segunda pregunta, ¿cuándo nace la Iglesia? Vale, me queda claro que Dios quiere la Iglesia, Dios ha hecho este regalo a la humanidad en la Iglesia para mostrar lo que Él mismo es y para darse a conocer, pero ¿cuándo aparece la Iglesia? ¿Quién funda la Iglesia? Pues mirad, la Iglesia empezamos a verla ya un poco como anticipo, como germen al principio de la historia de la salvación, ¿no? Cuando el Señor llama a Abraham y le dice a Abraham, te voy a hacer padre de una descendencia, de una multitud de pueblos, ¿no? Te voy a hacer padre del pueblo, padre de los creyentes, nuestro padre en la fe, decimos de Abraham. Aquí empieza en germen, en gestación la Iglesia, ¿no? Por eso la Iglesia estará en este embarazo, en esta gestación, a lo largo de toda la historia de la salvación, hasta que el Señor, resucitado en Pentecostés, dé a luz a la Iglesia, ¿no? Pero es bonito ver cómo la Iglesia ya, en esta llamada de Dios a Abraham, cuando empieza a formar el pueblo de Israel, en Egipto, lo saca, lo libera, las 12 tribus, aquí ya el pueblo lo vemos constituido y va caminando hasta la tierra prometida, luego el templo, luego se hacen reino, reyes, los profetas. Toda esta historia de la salvación, el Antiguo Testamento, nos presenta el embarazo de la Iglesia, ¿no? El embarazo de la gestación hasta que la Iglesia sea dada a luz. Esto es un poco el anticipo. Por eso, en el Nuevo Testamento, cuando aparece el Señor, Jesús y llama a los 12, como las 12 tribus de Israel, está cumpliendo, está llevando a cumplimiento, a plenitud, eso que ya se ha ido gestando, ¿no? Empieza a ver la luz, empieza a darse luz a la Iglesia, que ya la Iglesia nace oficialmente, por decirlo así, en Pentecostés, cuando el Señor resucitado envía su Espíritu a los apóstoles, a María, a los cristianos, y les dice, seguid mi misión, ¿no? Continuad esta misión que yo he hecho aquí, en estos 3 años de vida pública, continuad mi misión en el mundo, ¿no? Por eso el Espíritu Santo es esta columna, ¿no?, de fuego, de nube por la noche, de fuego por la noche y de nube, de sombra por el día, que acompaña a la Iglesia, un poco como cumplimiento del Antiguo Testamento. O sea que Cristo funda la Iglesia, no la funda ni San Pedro, ni el Papa Francisco, ni los apóstoles. Cristo funda y sostiene la Iglesia, y eso también es una palabra de consuelo y de esperanza para nosotros. Pero la Iglesia, esto es importante, está en gestación, en preparación en todo el Antiguo Testamento, y es dada a luz en el misterio pascual de Cristo, especialmente en Pentecostés, cuando al recibir esta explosión, este Big Bang, que es el Espíritu Santo, es lanzada a la misión, que es la tercera pregunta. ¿Para qué existe la Iglesia? No existe para dar de comer a los pobres, aunque es parte de la misión de la Iglesia. No existe para decirnos que tenemos que ser buenas personas, aunque los cristianos, pues bueno, dentro de la costosa tarea de la conversión está también el ser buenas personas y ayudar a los demás. Pero la Iglesia existe para continuar la misma misión de Jesucristo. Dirá San Pablo VI en una frase preciosa y corta, la Iglesia existe para evangelizar. La misión de la Iglesia es evangelizar. Todo lo otro también, pero es que todo lo otro forma parte de la evangelización. Dar de comer a los pobres, cuidar a los niños huérfanos, ayudar a reconstruir casas que se han caído, atender a los que más sufren, cuidar a los enfermos, todo eso es evangelizar, ¿no? Si damos de comer solo sin hablar de Jesucristo, eso ya lo hacen las ONGs, ¿no? Porque la verdadera humanización, promoción de la persona, viene por la evangelización, por el encuentro con Cristo, ¿no? Si uno no evangeliza, no está siendo fiel, ¿no?, a la misión de la Iglesia. La Iglesia existe para esto, ¿no? Es un poco lo que en la lectura de esta noche que hemos compartido dice el libro de Isaías: consolad a mi pueblo, habladle al corazón de Jerusalén, ¿no? Una voz clama en el desierto, la boca de Dios ha hablado. Esto es la Iglesia, la boca de Cristo, los labios por los cuales se pronuncia la voz de Cristo. No es que la Iglesia sea perfecta, no es que la Iglesia sea una élite aquí de santos en todo el mundo, aunque los hay, no es que la Iglesia sea aquí una dictadura. La Iglesia es la esposa de Cristo, los labios de Cristo, la boca de Cristo, y la misión que tiene en el mundo es ser portavoz, altavoz de la palabra de salvación que Cristo ha querido regalar a toda la humanidad, ¿no? No vamos mirando por encima del hombro, no condenamos a nadie, pero la Iglesia ha de ser fiel a su misión. Y cuando no se respeta la vida humana, los derechos, la justicia, la igualdad, la dignidad de las personas, la Iglesia habla, y habla en verdad, no la verdad
o las verdades, ¿no?, en este relativismo en que vive nuestra sociedad. Por eso la verdad duele, pica, y por eso la Iglesia es perseguida. Pero si la Iglesia no es fiel a su misión, se vuelve estéril. Si una silla no sirve para sentarse, sino para que le den patadas, se rompe. Si un vaso no se utiliza para beber, sino que lo tiran por el suelo, se rompe. Si la Iglesia no evangeliza, no es fiel a su misión, se rompe, ¿no?, y se vuelve estéril. Porque ha sido constituida y enviada por el Señor para anunciar a lo largo de los siglos al ser humano de cada tiempo de la historia el Evangelio, la palabra de salvación, ¿no? ¿Y cómo evangeliza la Iglesia? Y el Evangelio de esta noche, en la palabra que nos acompañaba, era: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. La Iglesia no puede evangelizar si no es evangelizada. Uno no puede hablar de Cristo si no le conoce. Un sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid. Si uno se separa de la vid y se corta, se vuelve estéril, se pudre y se tira al fuego, ¿no? Los sarmientos reciben la savia de la vid, ¿no?, que es Cristo. La Iglesia es la viña en la que Cristo, esta cepa, este tronco, tiene la prioridad, tiene la centralidad, y los sarmientos, nosotros los cristianos unidos a Él y recibiendo la vida de Él, la palabra de Él, la savia de Él, podemos evangelizar, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? Un don de Dios para el mundo, un pueblo que camina en la historia, el cuerpo de Cristo, los brazos de Cristo, las manos de Cristo, la boca de Cristo. Cuando nace la Iglesia, toda la historia de salvación es esta gestación, este proceso de embarazo, hasta que la Iglesia es dada a luz en el misterio pascual de Cristo, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre ella y la lanza a la misión. ¿Y para qué existe la Iglesia? La Iglesia para hacer presente a Cristo en medio del mundo, con su palabra, con la predicación, con la catequesis, con la misión caritativa, con los sacramentos, especialmente con los sacramentos que son la misma vida de Cristo. ¿Y cómo evangeliza la Iglesia? Uniéndonos a Cristo, siendo fieles a Cristo. Si no tengo amor, dice San Pablo, pues bueno, ya puedo hablar mucho que soy un címbalo, ¿no?, una olla que resuena sin decir nada. Si la Iglesia no está unida a Cristo, no puede hacer nada. Bueno, sí, hace el ridículo, ¿no? Y comete muchos pecados. Pero bueno, ánimo. Pues aquí os dejo una reflexión, esta charla en torno a la Iglesia. Cualquier duda, pregunta podéis comentar y compartir. Que el Señor os bendiga y ánimo en este camino. Amemos a la Iglesia para poder dar testimonio en medio del mundo.